cuantificación simultánea de nanopartículas de oro y plata, utilizando datos de segundo orden de fluorescencia y utilizando un algoritmo de segundo orden que es el UPLSRBL, que básicamente significa cuadrados mínimos parciales desdoblados con bilinearización residual. Ya voy a explicar bien qué significa eso. Pero bueno, para comenzar un poco como introducción, la idea era explicar por qué queremos hacer métodos analíticos para nanopartículas metálicas. Y bueno, yo creo que todos los que están acá presentes saben que el boom de las nanopartículas o los materiales sintéticos en general ha sido muy explotado en las últimas décadas. Y estas cosas no están quedando solamente en los laboratorios de químicos, de lo que sea, sino que están pasando al sector industrial y se están produciendo muchos productos comerciales que contienen en su composición nanomateriales sintéticos. Entonces, ¿qué produce esto? Bueno, obviamente hay más producción implica más uso de este tipo de productos que tienen nanomateriales y eventualmente eso va a producir un mayor número de desechos. Por lo tanto, se espera que en el futuro se produzca un poco de acumulación ambiental de estos materiales en el ambiente, obviamente. Y por lo tanto, hace algunos años la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, definió los nanomateriales sintéticos como contaminantes emergentes. Y por lo tanto, se sugiere que se empiecen a desarrollar metodologías analíticas que permitan enfrentar este problema, ¿no? que permitan cuantificar estos tipos de materiales en sistemas ambientales y particularmente a nosotros nos interesa en agua. ¿Qué sucede con las nanopartículas metálicas? Que es el tema que yo le voy a hablar ahora. Es que en general, digamos, uno espera que en ambiente no se acumulen un solo tipo de partículas, sino que van a ser muestras complejas. Y cuando uno tiene muestras complejas, como analito, uno tiene dos alternativas, digamos. Uno va por el lado de llevar a cabo separaciones físicas para poder hacer la cuantificación individual de cada uno de esos analitos, que la principal ventaja de eso es que lleva más tiempo, necesita más plata, porque necesita equipos que llevan a cabo la separación, y por lo tanto, digamos, es más costoso. La otra alternativa, que es lo que yo propongo acá en esta charla, es empezar a utilizar metodologías multivariadas. Si nos sacamos un poco de la cabeza la idea de los métodos univariados que todos conocemos ya, que se enseñan en las universidades y se enseñan acá, y pasar un nivel más allá de dimensionalidad para hacer la resolución de sistemas complejos. Básicamente lo que le voy a proponer hoy entonces, más o menos explicar qué hicimos, es aplicar una metodología de segundo orden para la determinación analítica de una mezcla de partículas de oro y de plata. Entonces se preguntarán, ¿qué es la calibración multivariada de segundo orden? Bueno, esencialmente la idea es tratar de expandir un poco el concepto de la calibración univariada de orden cero que todos conocemos, en la cual una sola muestra es representada por un solo valor específico, por ejemplo un pico de absorbancia o una corriente en una voltametrometría, a partir del cual se construye entonces un vector a partir del cual se produce la regresión lineal para hacer una calibración común, una calibración analítica. ¿Qué proponemos? Bueno, no nos quedemos en el orden cero, sino que vayamos un poco más allá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en vez de definir nuestra muestra de calibración como un punto experimental, lo definimos como un vector de datos. Entonces ahí multiplicamos ya lo que es un solo valor, un solo dato, a una serie de datos, a un número de sensores que representan una sola muestra. Eso amplía la cantidad de información que tenemos sobre la muestra y por lo tanto, en general, dan mejores resultados. Y en vez de trabajar con un punto y un vector, trabajamos entonces con un vector y con una matriz de datos. Y resolvemos las ecuaciones de calibración para matrices. El primer orden tiene ventaja, pero se puede ir un poco más allá. Entonces dijimos, bueno, vayamos más allá todavía y vayamos al segundo orden, donde ahora cada muestra es representada por una matriz de datos. Es decir, por un conjunto de datos que es bidimensional. Tenemos dos modos instrumentales que definen una sola muestra. Por tanto, ahora se multiplica aún más el número de datos que tenemos disponibles para una sola muestra y por lo tanto, cuando uno hace la calibración la realiza sobre un sistema tridimensional. Por lo tanto, obviamente, se mejoran muchas cosas. Por ejemplo, la sensibilidad del análisis. Que es lo que básicamente dice acá abajo. Digo, ¿por qué vamos al segundo orden? ¿Es necesario realmente ir al segundo orden? Bueno, en general, es necesario porque en principio lo que te permite hacer es tener una mayor sensibilidad de las curvas de calibración. Por otro lado, se alcanza algo llamado ventaja de segundo orden, que no aparece en ninguno de los otros órdenes, que lo que permite la ventaja de segundo orden es esencialmente poder cuantificar el analito, sea cual sea el que estás estudiando, en presencia de cualquier contaminante o interferente, independientemente de lo que sea. Siempre se puede hacer la calibración, siempre se puede hacer la cuantificación, perdón. Eso solo aparece en el segundo orden. Y por otro lado, porque ahorras mucho en tiempo. Digamos, si tienes que evitar la parte de separación de muestras, nada, ahorras tiempo y ahorras plata y ahorras equipos que quizás no tenés. Entonces, bueno, tenés un mínimo pretratamiento de las muestras. Para poder, digamos, trabajar con esto hay muchos instrumentos disponibles, de hecho cosas que probablemente tengan en sus laboratorios sirven para hacer datos bidimensionales. Nosotros básicamente utilizamos un espectrofluorímetro que permite hacer matrices de excitación y emisión y trabajamos con eso.
Uno puede hacer lo que quiere, con un potenciostato uno puede hacer tranquilamente datos bidimensionales a partir de electroquímica. Agarras una voltamperometría cíclica y haces barridos a diferentes velocidades de barrido, y esos son datos bidimensionales. Se puede aplicar este tipo de algoritmos a eso. Y bueno, lo que uno sí o sí tiene que tener en claro en este punto es saber cuáles son las características de tus datos de segundo orden, porque dependiendo de las características del dato, o de esa matriz de datos, uno puede aplicar diferentes algoritmos que permiten la resolución de los sistemas bidimensionales, como por ejemplo para FAC. Nada, son diferentes algoritmos. Particularmente a nosotros nos interesa que se llama UPLS-RBL, que ya lo había dicho al principio. ¿Qué significa eso? Básicamente es una metodología basada en cuadrados parciales, desdoblados, porque bueno, hay una cosa que pasa en el medio que ya la explico, y un paso de postcalibración que se llama bilineación residual, que también ya lo voy a explicar. ¿Qué es UPLS? Bueno, ahí como dice, son cuadrados mínimos parciales desdoblados, y la idea es básicamente transformar esos datos bidimensionales que definimos en nuestro instrumento, que en nuestro caso son de vuelta, matriz de excitación y emisión, en datos de primer orden, mediante una operación matemática que se llama vectorización o desdoblado de datos, que esencialmente lo que hace es agarrar tu matriz de datos bidimensionales con dos modos, un modo K y un modo J, que en nuestro caso son básicamente los sensores en la longitud de onda de excitación y los sensores en la longitud de onda de emisión. Se produce la vectorización, se desdobla esa cosa, y básicamente lo que hace el desdoblado es apilar cada una de las columnas de esa matriz y forma un solo vector largo, donde ahora es de longitud de JK por 1. Esa es la matriz. Y lo que uno hace con ese, perdón, ese es el vector. Y lo que uno hace con ese vector esencialmente ahora es trabajar con un algoritmo de primer orden, que es el PLS tradicional, cuadrados mínimos parciales. Entonces, transformamos un problema de dos órdenes a un problema de un orden y tratamos de resolver sobre eso. Después, ¿qué hace BL para poder definir, bueno, para poder hacer la calibración? No importa mucho, hay mucha matemática, digamos, en esta parte, pero bueno, tratar de hacerlo un poco esquemático. Básicamente lo que hace es tratar de definir unos nuevos factores que se llaman factores espectrales, básicamente dos, los loadings de peso y los loadings, a partir de la matriz de calibración, que esto sale de cada una de las muestras de calibración en los modos de excitación y emisión, por una matriz de concentraciones. Básicamente son las concentraciones de cada una de las muestras. Uno define estos factores espectrales, que lo que hace básicamente es tratar de reducir un poco la información, porque imagínense que si vos tenés, no sé, una calibración con 20 muestras y cada una de esas son varios puntos, porque es una matriz, la cantidad de información es muchísima. Entonces lo que uno trata de hacer con esto es tratar de reducir un poco la dimensionalidad de los datos, y define ahora un nuevo espacio de trabajo que está definido en función de variables latentes. Usualmente cuando tenés modelos que son de tipo trilineal, es decir, donde los modos de análisis son independientes, las variables latentes representan los componentes de la muestra. O sea, que si tenés 5 analitos, tendrías que trabajar con 5 variables latentes. En el caso de UPLS no funciona así porque hay una transformación de datos, pero básicamente las variables latentes representan cualquier cosa que esté dando vuelta en el sistema que produzca una variación espectral, o una variación de la señal de análisis, que pueden ser, obviamente, analitos, diferentes componentes de la mezcla, y también pueden ser cosas instrumentales, por ejemplo, que es algo que nos pasa a nosotros, eso, que aparecen cosas que no son componentes, sino que son cosas instrumentales. Una vez que uno define entonces el número de variables latentes, que eso ya le voy a explicar cómo se hace, uno lo que puede hacer simplemente es muestras de prueba, muestras para hacer muestras problema, digámosle. Uno lo que hace es meterla dentro de ese sistema, o trabajar, hay que hacer la vectorización de esas matrices problema dentro del nuevo espacio definido por variables latentes. Uno determina lo que se llaman scores. O sea, cuando uno habla en univariada como la concentración de la muestra problema, en multivariada uno habla sobre el score de la muestra problema. Es un puntaje que se le asigna dentro de las dimensiones de las variables latentes. Y uno puede hacer básicamente con ese score y con esta nu, que básicamente son las coeficientes de regresión que salen del mismo trabajo matemático, calcular las concentraciones de cualquier muestra. Eso sí, acá bueno, van a ver que la ecuación de calibración es diferente a la de univariada. Usualmente en univariada uno dice, listo, tengo señales igual a un coeficiente de regresión por la concentración. Bueno, usualmente cuando trabajo con PLS trabaja al revés, trabaja con cuadrados mínimos inversos, donde ahora se define la concentración a partir de un coeficiente de regresión y el score. ¿Qué sucede? Está todo bien esto mientras vos tengas bien definidos los analitos dentro de esas loadings de peso y estos loadings. Cuando vos tenés un componente que no estaba presente en las muestras de calibración, un interferente, por ejemplo, que vos desconocés que está, o lo que se le llama acá dentro del área de la multivariada como un componente inesperado, si vos querés calcular el score de esa muestra con un componente inesperado, que haces el cálculo, te va a dar que el error de esto es gigantesco. No se puede hacer. Entonces, o sea, yo le hablé hace un rato de ventaja segundo orden, esto significa que no se puede aplicar la ventaja segundo orden. Entonces, en PLS, o en UPLS particularmente, lo que uno hace es acoplar este algoritmo matemático a otro llamado de bilinearización residual, que es lo que sigue. Por eso dice que este proceso es un proceso de postcalibración, uno calibra en ausencia de interferentes y aplica la bilinearización residual
en presencia de muestras con interferentes para poder hacer la resolución final de las muestras con componentes inesperados. Suena complicado, pero bueno, yo les voy a explicar cómo se hace esto. Sencillamente lo que está en rosa acá es la ecuación tradicional de PLS, donde tenemos el proceso de vectorización de una muestra X con componentes inesperados, el score de esa muestra, la matriz de loadings y el error asociado. La idea de RBL es tratar de minimizar lo máximo posible este error asociado haciendo el modelado de cualquier componente inesperado en el medio de la muestra. Entonces lo que uno hace básicamente es empezar a variar el score de la muestra hasta que tengamos el menor valor posible del error asociado a esa calibración. Entonces a partir de eso determinás un nuevo score, que es el score de RBL que le vamos a llamar, y si ponemos ahora este nuevo score dentro de la ecuación de calibración y nos da la calibración perfecta. Bueno, perfecto. Una calibración buena dentro de la idea del segundo orden. Entonces, de este modo, modelando los componentes inesperados mediante un sistema de minimización, uno puede obtener finalmente un nuevo score que te permite hacer la calibración en componentes de cosas que no modelaste. Porque acuérdense que previamente las muestras de calibración no tenían los componentes inesperados, ahora sí los tenés, pero lo haces dentro del mismo proceso de validación. Esa es la ventaja que tiene esto. ¿Qué significa esto? Vos puedes agarrar un conjunto de muestras en agua Miricu, las calibras, y después independientemente de la muestra que sea, la sacás de río, la sacás de orina, la sacás de tierra, no importa lo que tenga esa muestra, la vas a calibrar bien, vas a cuantificar bien. Esa es la ventaja del segundo orden. Entonces, ¿qué hicimos nosotros particularmente? Ya yendo fuera de la teoría, sencillamente la idea era poder entonces trabajar con sensores fluorescentes que pueden interaccionar con la superficie de las nanopartículas metálicas de oro y de plata, hacer una transformación matemática de la señal desde las matrices de excitación y emisión hacia una matriz de quenching, básicamente para poder producir una señal incremental y no de que disminuya. Digamos, el quenching produce disminución de la señal y usualmente no le gusta mucho a los algoritmos matemáticos que algo disminuya en vez de subir con respecto a la concentración. La idea es transformar algo que sea incremental y aplicar el algoritmo de UPLS-RBL para hacer la resolución analítica. Para eso elegimos dos sensores fluorescentes con la idea de que, bueno, interaccionen favorablemente o interactúen más. Por ejemplo, este que emite a 450 nanómetros interactúe más con las partículas de plata, que tiene absorbancia alrededor de los 400 nanómetros, y un sensor fluorescente que emite alrededor de los 550 nanómetros, que en principio podría interaccionar más con las partículas de oro, hacer una cierta interacción diferenciada, y a partir de eso hacer la cuantificación final. Después, obviamente, una vez que definimos los sensores, definimos condiciones, obviamente, de medida para hacer la calibración, que básicamente se determinan para que la mayor señal esté, digamos, para obtener la mayor emisión fluorescente en estas condiciones, porque recordemos que si le metemos partículas a esto, que son los analitos, va a producirse una disminución del quenching. Si tenemos muy poco emisión de fluorescencia del principio, ibas a quenchar todo, y sería como pensar que saturamos el detector del sistema. O sea, no tenemos ninguna señal porque está en cero. Entonces, tratamos de buscar condiciones para que la emisión de fluorescencia sea la máxima posible, y fueron estas. Entonces, una vez ya tenemos definido el sistema de trabajo, la metodología de análisis, lo que uno tiene que hacer es establecer dos conjuntos de datos, ¿no? Dos conjuntos de muestras, digo. Por un lado tenemos que hacer un set de calibración y por otro lado un set de validación. Esto nos va a permitir determinar, digamos, las variables latentes y determinar los coeficientes de regresión, y esto nos va a permitir decir si nuestra metodología analítica o tiene sentido, digamos. Estas muestras son diferentes a las muestras producidas por la calibración. Va a ser simplemente una validación de la metodología analítica. Para hacer el set de calibración es usual utilizar diseño de experimentos para hacer la selección de los puntos de las muestras y no hacerlo de forma arbitraria, porque necesitamos que la distribución de los puntos en el espacio sea lo más adecuada posible. Como pueden ver acá, digamos, se aplicó un diseño de tipo central compuesto, donde tenemos dos niveles para cada una de las variables, que son en este caso partículas de plata y partículas de oro. Aparecen los puntos de estrella en los extremos y aparece un punto central. Eso es para otro tema, digamos, lo que es diseño de experimentos. Pero la idea es que tengas una distribución uniforme en el espacio de los puntos de las muestras. Y bueno, respecto del set de validación, se utilizaron entonces 8 muestras en esos niveles de concentraciones. Cada una de estas muestras fueron diferentes a estos puntos, obviamente, para que la validación tenga sentido. Y la diferencia respecto de estas, que fueron preparadas en agua Milicú, fue que estas se prepararon directamente en agua de río y agua de red, o sea, con matriz real. Eso es lo importante. Esto tiene matriz real y esto no tiene matriz real. El primer paso, entonces, cuando uno trata de llevar a cabo una calibración multivariante, era entonces, como dijimos al principio, tratar de determinar el número de variables latentes, que eran aquellas cosas que nos producen una variación significativa de la señal analítica. Eso usualmente se hace calculando la suma de cuadrados del error de predicción residual, también llamado PRES, y eso se hace mediante validación cruzada, que
tampoco importa mucho qué es esto, esencialmente lo que uno hace en validación cruzada es sacar una de las muestras de calibración, calcular el PRES, ver cuánto da. Meternos de vuelta a esa, sacamos otra, calcular el PRES, cuánto da. Vamos sacando diferentes números y vemos en cuál punto es el que produce valores estadísticos que cumplen con el criterio de Hallan, que es que tengamos un F valor de A mayor a 1, pero con un P valor de CF asociado a FF que sea menor a 0,75. Uno hace los cálculos para diferentes componentes de variables latentes, sería una variable latente, sería 2 variables latentes, 3 variables latentes, como sea, y uno busca en qué punto de eso se obtiene el criterio de Hallan. Para el caso de las partículas de plata se obtuvo el criterio de Hallan en 4 componentes, o sea, en 4 variables latentes. Tenemos 1,03 de F y 0,52 del P. Y para el caso de partículas de oro se obtiene eso mismo en 2 componentes, o sea, 2 variables latentes. Entonces el primer paso ya lo cumplimos, determinamos el número de variables latentes necesarias para hacer la calibración multivariada. El segundo paso, entonces, como dijimos al principio, es tratar de determinar entonces los componentes de RBL, que son los que nos permiten alcanzar las ventajas de segundo orden. Eso también se hace calculando, obviamente, el error que se produce al ir aumentando el número de componentes inesperados que estás modelando. Entonces, lo que calculamos acá esencialmente fue el residual de predicción, en función de ir incorporando componentes inesperados a la calibración, y vimos que, bueno, la idea de RBL era minimizar. Entonces, tratamos de buscar el mínimo valor que tenga un poco de sentido, ¿no? Porque RBL siempre ir bajando. Pero ya si metemos más valores de RBL, estamos sobreestimando el número de componentes inesperados y no queremos eso. Entonces, usualmente agarras el primer valor más chiquito, que en este caso nos dio para el caso de partículas de oro en un componente inesperado, y para el caso de partículas de plata en 2 componentes inesperados. Entonces tenemos todo, tenemos el número de variables latentes y el número de componentes de RBL. Lo que hay que hacer ahora es simplemente matemática, es resolver las ecuaciones matriciales para poder sacar los coeficientes de regresión y calcular todo lo que son parámetros analíticos típicos que se sacan con coeficientes de regresión, sobre todo con lo que es la sensibilidad. Acá se pueden ver las cifras analíticas de mérito para las 2 partículas, para partículas de plata y de oro, tanto en agua de río como en agua de red, pero en las matrices. Simplemente cómo se trabaja. Las ecuaciones van a ver que son bastante similares a las de univariado, pero cambian algunas cosas, no nos importa mucho. Lo que me interesa que se observe acá es los valores que toman, digamos, los límites de detección y cuantificación para estas muestras, y quiero que lo comparemos un poco con lo que son los límites que nos daban para las mismas partículas, pero en metodologías univariadas, que bueno, la gente por la charla de tesis lo vio, acá no están, pero bueno, dieron esos valores. Podemos ver que los límites de detección para las partículas son del mismo orden, en algunos casos mejoran, por ejemplo en este, pero son del mismo orden, son del orden del pico molar. ¿Qué es lo diferente? Entonces no mejoramos mucho la sensibilidad, me estás mintiendo, parece que no mejora la sensibilidad. Bueno, pero pensemos que estas cosas eran univariadas, estas cosas en principio eran muestras independientes, que en lo real es poco probable que suceda. Digamos. Poco probable que tenga una muestra que solo tenga partículas de plata con gálico. Digamos. Entonces la idea es esto como prueba de concepto de que tenemos límites de detección muy similares, del mismo orden, pero en mezclas. O sea, podemos hacer la diferenciación de las cosas, obteniendo buenos límites de detección. Que si uno va a la bibliografía, estos límites de detección también son comparables a metodologías similares. Entonces, no solamente tenemos buenos límites, sino que los hacemos de forma simultánea, sin ningún tipo de separación previa ni ningún pretratamiento. Esto, como se pone, se calcula. Entonces, finalmente, sacamos las cifras de mérito, vimos que son buenas, y fuimos a la parte de la exactitud de la metodología, hicimos cálculos de recuperación aparente, básicamente definiendo la cantidad agregada sobre la concentración determinada por la metodología analítica, y vemos que en todos los casos se obtienen recuperación aparente alrededor del 100%, lo que uno esperaría. Y bueno, hicimos el cálculo estadístico, obviamente, para ver si eso realmente es 100%. Nada, los p-valores dicen que sí, son del 100%, independientemente del valor que tome real, son del 100%. Así que concluimos que la metodología no solo era buena respecto a los límites de detección, sino que también era buena por la exactitud. Así que eso es todo, creo. Así que como conclusión, básicamente, la idea del trabajo este fue poder diferenciar una mezcla de partículas de oro y de plata mediante metodologías multivariadas de segundo orden. Eso nos permitió hacer la cuantificación diferenciada en esas mezclas, con buenos límites de detección en el orden de pico molar, y una metodología que fue exacta, precisa y selectiva. Y eso es todo, creo.